Señor, esta noche nos presentamos ante ti. Una vez más declaramos que no es con nuestra fuerza, no es con nuestra sabiduría, no es con nuestro entendimiento, sino es con la verdad que se revela en nuestro espíritu, gracias a la palabra y gracias a la comunión de los apóstoles. Hoy estamos aquí, Señor. Tráele a los santos los instrumentos necesarios para que su espíritu sea despertado y la revelación fresca llegue y los alumbre y los guíe y se convierta en la verdad y los lleve a la realidad. Gracias, Señor. Amén. Queridos santos, aquí estamos en el mensaje 4 y podemos decir que estos mensajes han sido como una escalera desde el último mensaje de la conferencia de los factores vitales para el recobro de la vida de iglesia y también esta presente conferencia, conocer la verdad, ser absolutos en cuanto a la verdad y en cuanto a defender el hecho de que la verdad es absoluta y dar testimonio a la verdad en el presente siglo del mundo. Así que cada uno de estos mensajes ha ido ascendiendo y abriéndose a nosotros. Si esta es la primera vez que usted escucha este mensaje, les invito a que entren en la página de la localidad, la iglesia en Bogotá, y entren ahí y escuchen, porque estos mensajes tienen una secuencia. Y aunque esta noche quiero presentar una breve introducción que puede ser repaso, pero aún hay muchos detalles que nunca podré cubrir para entrar en la carga que tenemos. Hebreos 11:3. Empezamos por ahí como la base para poder entender este bosquejo. Nuevamente, no es mi intención ir palabra por palabra con el bosquejo, porque número uno, el mensaje ya está dado palabra por palabra con el bosquejo. Número dos, ustedes lo tienen. Número tres, estarán estudiándolo. Así que solamente queremos enfatizar aquellos aspectos cruciales, necesarios, para que ustedes puedan ir aún más allá de lo que está detrás. Si usted escucha el mensaje compartido en esta conferencia, el hermano repetidas veces dice: no tengo el tiempo para entrar, no tengo el tiempo para entrar. Y es que esta palabra tiene un peso diferente, un peso especial, que necesita que nuestro espíritu sea renovado para que podamos entrar en la realidad intrínseca, que es la palabra que hemos estado usando en estos pasados años, interna, que está detrás de lo que estamos leyendo. Y Hebreos 11:3 es la base que comenzamos en los pasados mensajes. Por la fe entendemos que haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Son claves. Cuando uno mira el libro de Hebreos, mira el libro de Colosenses, de Filipenses, mira los evangelios, hay unas palabras claves que están indicando un misterio y son como llaves que abren toda la Biblia. Y aquí la palabra de Dios es una clave muy importante. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que el universo, el cual fue hecho de la realidad de lo que no se veía, como nos dice aquí en Hebreos, fue hecho mediante la palabra, como testimonio de la existencia de la divinidad. Pero ese universo que fue hecho de la realidad, fíjense las palabras que estoy diciendo,
El universo que fue hecho de la realidad, de lo que no se veía, fue corrompido, fue descabezado por una de las criaturas más importantes en la creación. En ese momento se llamaba Lucifer, que significa ángel de luz. Y eso produjo una atmósfera y un reino fuera de la realidad, de la palabra de la creación. De la palabra de la creación. No dejó existir esa realidad, siguió ahí. Lo que fue es que se salió fuera, las criaturas se salieron fuera y crearon otra. O se produjo, mejor dicho, no que crearon, se produjo otra dimensión, y explicamos eso en Romanos 5:17, donde dice: por el delito de uno solo reinó la muerte. Así que después que Satanás entró, se salió de la luz, automáticamente se produjeron las tinieblas. Dijimos la vez pasada que las tinieblas no existen en sí mismas, sino que son el producto de la ausencia de luz. Todos los hombres entraron en esas tinieblas. Y Satanás logró entrar y cautivar el alma del hombre y traerlo junto con él a su misma atmósfera de tinieblas y muerte. Y aquí ahora vamos a entrar en un misterio interesante. Creo que lo había hablado antes en alguno de los mensajes, pero hoy quiero enfatizarlo más. Estoy moviéndome en los pasos. La caída de Satanás, la caída del hombre. Cada uno de estos pasos están en los otros mensajes mucho más explicados. Pero estoy otra vez lanzando la base para que podamos pararnos sobre ella y poder ver el bosquejo desde esa visión. Apocalipsis 13:8c dice: del cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Podemos ver por este versículo, que es otra ventana, que Dios activa su plan de redención, pero Dios trabaja diferente a nosotros. Usualmente cuando nosotros trazamos un plan, lo vamos cumpliendo poco a poco hasta que lo logramos. Pero en la esfera de Dios se trabaja diferente. Dios planifica y finaliza todo el plan a la misma vez y luego lo lleva a cabo dentro del tiempo y el espacio. ¿Qué les parece? Así que en este principio vemos que en el verso de Apocalipsis 13:8 dice, fíjense que dice, desde la fundación del mundo. Usualmente estamos acostumbrados a decir desde antes de la fundación del mundo, pero aquí dice desde la fundación del mundo. Es decir, que ante la caída del hombre, al principio de la fundación del mundo, Dios activa su plan y lo consuma en él. Porque Dios no tiene tiempo, Dios no tiene pasado ni presente ni futuro. Dios es, simplemente es. Así que Dios consuma, según dice aquí, el cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Dios consuma su plan en él, lo activa en ese momento y entonces Dios lo va a mover ahora, el plan consumado, a la esfera del tiempo y del espacio. Cuando Dios establece la creación física y crea a Adán, claro, hay dos maneras también desde la fundación del mundo que necesitamos ver. Por un lado, la expresión la fundación del mundo se refiere a la creación física y crea a Adán, pero cuando Satanás cae y lleva a Adán consigo mismo, también se produce otra creación. Y es la producción del cosmos. En ese momento no es que Dios creó el mundo, pero sí lo fundó. Fundó el cosmos satánico. Por eso en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se juega con la palabra mundo. Por ejemplo, de Dios de tal manera, en Juan, de Dios de tal manera amó Dios al mundo. Pero en Juan, primera de Juan 2 dice, no améis al mundo.
Y uno dice, ¿en qué quedamos? ¿Lo ama o no lo ama? Bueno, lo que pasa es que una cosa es las personas y otra cosa es el cosmos satánico. Las personas que están en el mundo, Dios las ama. Pero el caos satánico, que es el cosmos, el mundo satánico, Dios lo detesta. Así que ya sea por la fundación del mundo físico o ya sea por la creación del cosmos, Dios establece un plan. Así que cuando Cristo se encarna en Dios, ya Él había sido crucificado. Por eso el Señor hablaba de la voluntad de Dios. Por eso Cristo sabía cuál era su propósito, cuál era su final. Cristo sabía ya. Y eso se hace para liberarnos del caos satánico. O sea, donde voy llegando es que en vista de la caída de Satanás, en vista de que el hombre fue atrapado dentro de las tinieblas de Satanás, Dios establece un plan enviando a su Hijo. Es decir, Él mismo se encarna en el Hijo, como la Trinidad, y entra dentro de la atmósfera caída, dentro de la atmósfera de las tinieblas. Se viste de hombre y viene a ser el sacrificio, la ofrenda perfecta para poder rescatar al hombre y pagar la deuda. Todo eso para volvernos a llevar otra vez a la fuente original que Adán falló, que es el participar y el disfrutar del árbol de la vida como nuestro alimento, como nuestra constitución y como nuestro disfrute. Todo eso son verdades intrínsecas y subjetivas que están detrás de la palabra. Están detrás de la palabra. Así que nosotros necesitamos entrar no solamente en la lectura, sino ver qué está escondido en la escritura. Por eso miramos el orden en Juan, y este título habla sobre el tema de el recobro de las verdades subjetivas contenidas en el Evangelio de Juan. Entonces entramos en Juan 1:1, donde dice: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ahí está otra vez, mirando. Si miramos ahora con la perspectiva que hemos estado estudiando, podemos mirar que en la mente del Señor está relatando lo mismo que yo estoy relatando en otras palabras. Está describiendo qué pasó en la creación. ¿Qué fue lo que sucedió en la creación? Aquel que es la palabra estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él llegaron a existir, y sin Él nada de cuanto existe ha llegado a la existencia. Los versículos que estudiamos en los mensajes pasados nos habla que mediante la palabra todo lo que se creó se hizo de lo que no se ve. Se creó de la realidad espiritual. Y ahí vuelve y lo repite. En el verso 4, entonces presenta otra situación, donde dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Yo sé que hemos leído ese versículo muchas veces, pero véalo a la luz de esta presentación. ¿Para qué hace falta la luz? La luz hace falta porque los hombres están en tinieblas, porque fueron arrastrados a las tinieblas que Satanás mismo estaba. Pero ahora aquí el Señor ya está presentando la solución. Él es la luz. Él es la verdad. Él es la vida. Él es todo. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué está hablando? Está hablando del caos satánico. Y está hablando de que la solución llegó. La misma palabra que estableció el universo, la misma palabra que de lo que no se ve se produjo lo que se ve. Ahora la misma palabra se hizo carne para hacer el trabajo aquí y ahora.
Después de la llegada de las tinieblas y la entrada del hombre a las tinieblas, Él llega a nosotros como vida y como luz para salir fuera de las tinieblas. Para eso entramos en Juan 1:14, donde dice, y la palabra se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de realidad. La vez pasada les hicimos notar que hay unos paréntesis, y si leemos el versículo, si los paréntesis dice, y la palabra se hizo carne, llena de gracia y de realidad. Es decir, que esa palabra que llegó ahora, que se hizo carne, viene con toda la realidad con que el universo fue creado. Pero ahora se trajo dentro de este hombre, para desde aquí Él irradiar la luz y separar las tinieblas. Así que en medio del caos satánico nos encontramos la palabra, se hizo carne, con todo lo necesario, con la gracia para ser infundidos de Dios mismo y con la realidad para salir de esta atmósfera caída. Ustedes ven cómo la palabra cae. Todo está ahí. Todo está ahí. Necesitamos estar enfocados en esos puntos. Y luego en Juan 6:63 el Señor dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. ¿Qué es la carne? Es la naturaleza caída. ¿Qué está diciendo? Hay un camino, hay una manera de que ustedes puedan entrar a la realidad. Porque el Espíritu es el que da vida. Esa es la dimensión de la vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Vamos a ver eso más adelante otra vez. La esencia de la palabra, ¿qué es? Espíritu y vida. Y eso comprende toda la realidad, la verdadera realidad. Esta palabra se infunde en nosotros como Dios, mediante el Espíritu, para impartirnos ¿qué? Fe, porque la fe viene mediante el oír ¿de qué? De la palabra. Y esa palabra produce luz, y esa luz disipa las tinieblas y llega a la vida. Sin luz no puede haber vida. Necesitamos la luz para que llegue la vida. Así que ese es el principio. Por eso, Juan 8:32, y estuvimos, creo que fue el mensaje 2, estudiando todo ese capítulo 8, que vemos todo esto otra vez desde otra perspectiva. Y le dice el Señor a los fariseos, atados, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuánto se ha utilizado eso en el mundo, en muchas cosas, para ciertos postulados y ciertos asuntos? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es la realidad del Dios del universo. Y una vez que la conocemos, nos saca de la atmósfera de tinieblas y de muerte. Pero necesitamos conocer la verdad. Por eso el Señor en Juan 17:15 hace una oración al Padre y le dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Y de dónde son? ¿De dónde somos? Ahora, ¿de dónde somos? Somos de la realidad. No de la realeza, de la realidad. Estamos en la realidad. Nos entró en la realidad. Y ahora, aunque estamos en el mundo, parecemos del mundo, hablamos como el mundo, pero no somos del mundo. Era igual que el Señor. Cualquiera lo veía, era un hombre normal, comía, dormía, se cansaba, pero no era del mundo. Él entró en otra esfera. Él vivía en otra esfera. Para eso el Padre, entonces, el Hijo le dice al Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. La palabra que creó el universo es la verdad. Y la verdad es la realidad. Necesitan ser santificados. ¿Qué es la santificación? La santificación es el proceso de ser infundidos de Dios en nosotros como vida,
produciendo un cambio metabólico mediante el suministro de la palabra, sacándonos del vivir vano y natural y entrándonos a vivir como nueva creación y como la expresión del nuevo hombre. Esa es la santificación. Por eso 1 Corintios 1:30, que muchas veces ya lo hemos trabajado, es tan crucial. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Ya no estamos en las tinieblas. Ya no estamos en la atmósfera satánica. Ahora estamos en Cristo Jesús. Por él, en la cruz, el Señor nos introdujo en él. El cual nos ha sido hecho de parte de Dios, ¿qué? Sabiduría. ¿Cómo llega esa sabiduría? Esa sabiduría llega por la palabra. Esa sabiduría llega porque la palabra alumbra y presenta la verdad, y la verdad nos entra en la realidad. ¿Y cuál es el proceso? Bueno, primero la justicia objetiva. Y estamos hablando este mensaje, van a escuchar que se habla mucho de la justicia objetiva y la justicia subjetiva. Y se van a escuchar que se habla de la palabra objetiva y de la palabra subjetiva. Y van a escuchar que se oye de la palabra de la verdad objetiva y de la verdad subjetiva. ¿Qué es eso? Bueno, externamente siempre hacen falta unos pasos externos para que nos pueda llevar entonces a la realidad interna. Así que el sacrificio del Señor, la redención del Señor, la muerte del Señor, todo eso fue externo. Y pagó un precio externo para nosotros. Pero ¿cuál era el propósito? Entrarnos en la santificación. ¿Qué es la santificación? La limpieza. La limpieza de toda la contaminación de las tinieblas. Ahora, mediante la vida, estamos en el proceso de santificación. La vida que viene mediante el Espíritu. Y eso va avanzando hasta que de adentro hacia afuera, la misma vida que está en nosotros, en un momento dado también arropará nuestros cuerpos mortales. Y entonces se cumplirá la redención, que es una redención jurídica, para entonces entrar en una redención orgánica, interna, donde seremos completamente transformados. Y la Biblia le llama a eso la glorificación, es decir, la expresión completa de Dios en nosotros. Todo eso. Esa es la verdad subjetiva que está detrás de todo eso. Así que la sabiduría es Cristo mismo, como la palabra que nos entra en la verdad, nos entra en la justicia, nos entra en el proceso de la salvación objetiva, que abre la puerta y cumple los requisitos para ser ganados por Dios. La santificación es el proceso subjetivo, como hemos dicho, que nos separa del mundo y nos traslada poco a poco a Dios, hasta su culminación, que es la glorificación. Teniendo esa base, ¿y saben por qué tiramos esa base? Podemos hablar mucho de lo objetivo y subjetivo. Y todavía usted, hablando de lo objetivo y subjetivo, no sabe cuál es el propósito de la palabra subjetiva, de la experiencia subjetiva. El propósito de la experiencia subjetiva no es que usted sea más espiritual, no es que usted profundice más en las escrituras y entre en un éxtasis. No, ese no es el propósito de entrar en la experiencia subjetiva. La experiencia subjetiva es sacarlo de la falsedad de la atmósfera en que vivimos y que usted entre a vivir y a disfrutar en la realidad que fue de lo que fue creado el universo. Así que cuando usted entra en la palabra, usted tiene que tener eso en la mente. No va a entrar ahí a tratar de entrar y disfrutar y entrar en cosas misteriosas y salir de aquí de su cuerpo. No, eso no es el punto. Es lo mismo que hemos estado hablando. Dios desea ganarlo a usted completamente y sacarlo a usted completamente de esta atmósfera. Y eso se logra
Cuando usted sale de la doctrina, usted sale de la teoría y usted entra a experimentar al Señor internamente. Pero no es solamente experimentar al Señor internamente. Eso tiene como objetivo llevarlo al vivir de Cristo cada día en su vida. Aquí yo puedo terminar el mensaje. Ya básicamente se dijo, esa es la carga principal de todo esto. Pero no queríamos entrar al bosquejo sin traer esta base. Pero vamos a seguir profundizando un poquito más. Por eso dice el punto A, las verdades contenidas en las Santas Escrituras siempre tienen dos aspectos, el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo. La salvación de Dios tiene dos aspectos, el aspecto objetivo y exterior. Y entonces trae la parábola del hijo pródigo, donde por un lado el padre viste al hijo por fuera y por otro lado le da el becerro para que lo coma y disfrute y sea constituido. Pero lo que tenemos que ver es que después que el padre lo viste y después que el padre le da el becerro, lo saca de la miseria, lo saca de la corrupción, lo saca de la podredumbre y lo ubica en la esfera del reino. Esa es la clave de este asunto. No se quede dando la vuelta entre lo objetivo y lo subjetivo. Lo puede explicar muy bien, pero usted tiene que entender que el hijo pródigo, lo más grande que pasó allí no fue que lo recibió el padre, no fue que lo vistió, no fue que le dio el becerro, no, lo más grande fue que lo sacó de la miseria. Después de estar completamente corrupto, después de estar completamente depravado y sin nada, el Padre lo recibe y lo ubica otra vez en la posición de altura y de autoridad. Esa es la posición que necesitamos buscar cuando entramos, por un lado, conociendo la palabra. Necesitamos la palabra objetiva, necesitamos entrar en las verdades objetivas, pero el objetivo, una vez que usted experimenta, usted necesita entonces entrar en la realidad. Por eso esta palabra verdad tiene dos traducciones, la palabra verdad y la palabra realidad. Pero yo prefiero usarlas las dos en un proceso de profundidad. Necesitamos la palabra para tocar la verdad y luego entrar en la realidad. La realidad que, como vimos en Hebreos, esa realidad es la sombra de lo que todas las cosas fueron constituidas. Aleluya. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos en su vida. La vida está trabajando en nosotros. Esta nota dice: ser reconciliados con Dios por medio de la muerte de Cristo es un asunto ya cumplido, como hablamos al principio. Pero ser salvos en su vida de tantas cosas negativas para la glorificación es un asunto diario. ¿Ves lo que les digo? A eso se refiere en cuanto a la experiencia subjetiva. Es el proceso de ser salvados y sacados de esa atmósfera para que entonces el Señor vaya produciendo su glorificación en nosotros. La nota relacionada con la vida dice, implica resurrección. Después que se habla de la muerte en la primera parte de este versículo, se menciona la vida. Cristo murió para hacer nuestra vida en resurrección. Hemos sido salvos del juicio y castigo eterno de Dios por la muerte de Cristo. Sin embargo, todavía estamos siendo salvos por la vida de Cristo en su resurrección. Aunque en este bosquejo el tema de la resurrección no se toca, realmente ese es el motor, el agente, podríamos decir el vehículo que el Señor se mueve para sacarnos de la naturaleza caída y entrarnos en la atmósfera de victoria y de luz. El poder de resurrección está operando en nosotros
¿Mediante quién? Mediante el Espíritu. Hay una pequeña porción de un librito que se llama El Dios de la Resurrección. Es un folletito, pero poderoso. Léalo, lo encuentra en línea. En la encarnación Dios entra en el hombre. Y en la resurrección es el hombre quien entra en Dios. ¿Ves lo que estoy diciendo? No es tanto el asunto de que usted sabe lo que es objetivo y lo que es subjetivo. Es que la experiencia subjetiva tiene un objetivo y es entrarlo a usted en Dios. Sacarlo de la atmósfera satánica y meterlo a usted en Dios. Ese es el valor de todo este mensaje. La encarnación introdujo el elemento divino en la vida humana y la resurrección introdujo el elemento humano en la vida divina. Ese es nuestro proceso. Estamos siendo introducidos en la vida divina. Adán no lo pudo hacer, pero hoy el Señor lo está logrando por su muerte, por su resurrección, y ahora nosotros estamos en Él. Es maravilloso. Todas las doctrinas objetivas tienen como fin la experiencia subjetiva. No tenés que luego poder leer esa nota que está ahí, pero es lo que estoy diciendo. La verdad objetiva tiene como fin entrarlo entonces en la experiencia subjetiva, que es la experiencia de la realidad. Ahora bien, creo que mencionamos esto la semana pasada. Usted puede llegar a la palabra, pero no necesariamente llega a la verdad. Pero aún puede llegar a aspectos de la verdad y conocer aspectos de la verdad, pero no necesariamente entra en la experiencia subjetiva de la realidad. Porque ya cuando usted entra ahí, no es para conocer, no es para saber, no es para entender, es para vivir. Por eso cuando Pablo habla en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la experiencia subjetiva. Cristo viviéndose en nosotros, avanzando en nosotros, arropándonos completamente. Porque aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Y tenemos otra atmósfera, tenemos otra dimensión en la cual vivimos. Y para eso es que la palabra nos santifica. Dice, Cristo como nuestra justicia objetiva nos capacita para cumplir los requisitos del Dios justo, mientras que Cristo como nuestra justicia subjetiva nos capacita para cumplir los requisitos del Cristo vencedor. Nadie puede ser un vencedor excepto que salga de su hombre natural y permita que el Señor se viva en usted de una manera subjetiva y completa. Y entonces usted entra en la atmósfera de los vencedores. El espíritu y la vida son la sustancia de las verdades subjetivas. Por tanto, sin el espíritu y la vida no tenemos ninguna verdad subjetiva. Pero ¿dónde está el espíritu y la vida? El espíritu de la vida está en su espíritu. Y si usted toca la palabra con su mente, usted no va a tener la experiencia de la verdad subjetiva. ¿Saben, hermanos? Esto es bien, bien fino. Porque puede darse el caso que uno piense que porque lee algo y lo entiende y le gusta y se levanta y profetiza, ya dice, ya entré en la experiencia subjetiva. ¿Sabe cómo usted sabe si usted está en la experiencia subjetiva o no? ¿Cómo usted trata a su esposa? ¿Cómo usted trata a sus hijos? ¿Cómo usted trata a sus compañeros de trabajo? ¿Cómo usted reacciona cuando está en la carretera y le tocan el claxon y le empiezan a molestar? Ahí es que se sabe si usted está en la experiencia subjetiva o si usted está en el análisis mental de las cosas que le gustó, pero cuando le tocan su carne, usted está igualito que siempre. Quiere decir que no ha habido ningún avance. Entonces ahí es que necesitamos arrepentirnos y decirle, Señor, imprégname contigo
de tal manera que yo pueda profundizar y que esta verdad pase de ser conocimiento para que sea realidad. Recuérdese, todo lo que existe es falso. La realidad está detrás. Y ahí el Señor nos quiere entrar. Por eso, la palabra es lo que viste la verdad, y la verdad contiene la realidad, cuya sustancia es el espíritu y la vida. Así que estos son aspectos para ser disfrutados y vividos, pero fuera de la atmósfera satánica. Estamos rodeados de esa atmósfera y fácilmente nos lanzamos ahí. Hemos crecido en ella, hemos estado acostumbrados a estar con ella, ya hasta nos sentimos familiarizados con ella. ¿No he escuchado la frase? Es que yo soy así. Es que yo soy así, yo soy de esa manera. ¿Qué significa yo soy así? Bueno, Satanás me hizo así. Así que, pues como Satanás me hizo así, pues acéptenme así. Pues no. Hay una sola solución, la cruz. Morir. Para poder entrar entonces, ¿en qué? En la experiencia de ¿qué? De la resurrección. Hay mucho, hermano, hay mucho. Cuando vivimos por el Espíritu y la vida, experimentamos las verdades subjetivas y esto tiene como resultado la vida de iglesia. ¡Wow! Esa frase es tan tremenda que la vamos a discutir con calma más adelante. Pero guárdela. Porque la vida de iglesia es mucho más de lo que nosotros imaginamos. Por eso les menciono que el mensaje 8 es parte de estos mensajes, porque ahí tocamos lo que es la vida de iglesia. Así que la característica especial que tiene el libro de Juan, y no tengo la intención esta noche de entrar en todas las verdades, ni siquiera en todas las verdades que se citan aquí, porque ese es asunto de ustedes. Yo solamente les estoy dando las llaves para que puedan entrar y puedan por lo menos aspirar a tocar la profundidad de las verdades. Pero el libro de Juan, diferente a otros libros, a otros evangelios, porque hay que sacar las cartas de Pablo, está dirigido a presentar el Cristo Dios. Y está dirigido a presentar el Cristo Dios, aun cuando se hace hombre, lo sigue presentando como el Cristo Dios. Un Dios hombre, que vive dentro de la atmósfera divina. Y ese viene a ser nuestro patrón y nuestro modelo. Así que el Evangelio de Juan es un libro que trata sobre la experiencia subjetiva que tenemos de Cristo como vida. Es decir, mi vivir de Cristo es la intención del Evangelio de Juan. No es el conocimiento, no es mi disfrute particular, no, sino que Cristo avance en mí, yo entrar en el Señor y que seamos una sola expresión. Para eso, y no tengo el tiempo de leerle todo, pero ustedes conocen esto mucho, mucho mejor que yo, en Juan 15 en adelante, cuando habla de la vid y los pámpanos. No creo, hermanos, que exista en ningún lugar nadie que explique este asunto mejor que aquí, en el ministerio de la comunión de los apóstoles. Y solamente con la expresión de que esta vid significa el organismo del Dios triuno, ya con eso tenemos algo pesado ahí. ¿Qué quiere decir el organismo del Dios triuno? Bueno, todos los seres vivos tienen un organismo que les representa y que le expresa. Dios no tenía un organismo que le representara ni le expresara. Pero Él produjo la iglesia. Impartió su vida en la iglesia. Y nos sacó de la atmósfera de tinieblas para venir a ser parte de su organismo. Y tal y como se presenta aquí, toda la historia
de la vid. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quita, y todo aquel que lleva fruto lo poda para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. Aquí está la palabra. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Qué es eso? Esa es entrar en la realidad subjetiva para poder experimentar la esencia de todas las cosas positivas en este universo, representado por esta vid, representado por esta vid. Esa es la experiencia de nosotros en la vida de iglesia que necesitamos practicar. Aquí es un mensaje por sí mismo. Nos habla de la bendición de estar conectado, como también lo que sucede cuando no da fruto, cuando no permanecemos conectados. ¿Qué va a suceder? Todo está ahí retratado para nosotros. Todo está ahí retratado para nosotros. Si permanecéis en mí, 15:7, y mis palabras permanecen en vosotros. Fíjense que dice mis palabras. Permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Qué es eso? Que nosotros podamos producir más de lo que nosotros somos, habiendo estado conectados directamente con el Dios triuno, como la fuente de nuestra vida subjetiva, después de haber salido de la experiencia de las tinieblas. Pero eso no lo hacemos solos. Nos da aquí en el 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de realidad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ese Espíritu de realidad ahora está en nosotros. ¿Sabe? Me gusta decir esto. La realidad del universo, por la cual todas las cosas fueron creadas en sombra, esa realidad ahora está dentro de nosotros. Por eso dice, los vencedores son los que reciben, disfrutan e imparten a Cristo como los verdes pastos de vida. El Padre es la fuente como origen de la vida, el Hijo es el manantial como vida que emana, el Espíritu es el río como fluir de la vida, y este Dios triuno que fluye es para vida eterna, por lo cual llegamos a ser la nueva Jerusalén. La totalidad de la vida eterna, con Dios como gloria de vida, el Padre como luz de vida, el Hijo como el árbol de la vida. Ahí está, el Hijo es el árbol de la vida. Y el Espíritu como río de vida. Todo eso es la dimensión de la realidad, donde el Señor nos quiere entrar. Nos quiere sacar de la religión, de los conceptos, de nuestro yo, para entrarnos a disfrutar de toda la realidad. El agua, el manantial, el río, la luz, el alimento, todo eso es sombra. Ahí el Señor nos quiere entrar en la realidad de todo lo creado. Y el punto 3, que vamos a entrar ahora al punto 3, que dice el Evangelio de Juan. Juan revela las verdades subjetivas con respecto a la iglesia. Y en Juan 3:12 vemos una conversación que es maravillosa. El Señor le dijo a Nicodemo, si os he dicho las cosas que están en la tierra y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las que están en el cielo? Lamentablemente, cuando tocamos este aspecto de la iglesia, que es el más sensitivo y el más serio de este mensaje, por eso entiendo la molestia del enemigo para que yo no continuara, porque necesitamos estar claros de este asunto. Dentro de todas las cosas subjetivas y todas las experiencias subjetivas, necesitamos entrar en lo que es la realidad de lo que es la iglesia. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, si no crees las cosas de la tierra,
cómo vas a entender las cosas celestiales. Todo el cristianismo de hoy, toda la estructura del cristianismo actual está sentado sobre la base de la verdad objetiva. Muy buenos hermanos, muy profundos en muchas cosas, muy conocedores de la Escritura, pero lamentablemente cuando tocamos el tema de la iglesia, se ha quedado en una perspectiva completamente superficial. Eso hizo que desde los tiempos antiguos se transformara de una manera negativa y se corrompiera la visión de la iglesia, comenzando aún desde el asunto objetivo. Muchos queridos hermanos dicen, no, lo que dice la Biblia, yo creo en la Biblia. Lo que diga la Biblia, eso es. A mí no me digan nada más que no esté en la Biblia. Si está en la Biblia, nosotros lo hacemos. Pero curiosamente, aún en el aspecto objetivo, antes de entrar en el aspecto subjetivo, me doy cuenta que aunque lo dice la Biblia, nadie lo sigue. Es más, dice, no, es que eso era antes. Esas cosas se hacían antes, pero ya no. ¿Cómo que no? ¿Es la misma Biblia? Entonces, de manera física, hay una manera de ver la iglesia. Y lo presenta la Biblia. Cuando vemos Hechos 8:1, dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Dónde estaba la iglesia? En Jerusalén. ¿Y quién era la iglesia? La iglesia eran los hermanos que vivían en Jerusalén, se reunían en Jerusalén, y por eso eran la iglesia que estaba en Jerusalén. Hechos 13:1. Había entonces en Antioquía, en la iglesia local, y empieza a hablar sobre la iglesia de Antioquía, en la iglesia local de Antioquía. ¿Qué es la iglesia local? Bueno, la iglesia de la localidad, la iglesia de la ciudad. Y entonces el apóstol está hablando de la manera normal de la iglesia de Antioquía. ¿Cuán grande era Antioquía? Grandísima esa ciudad. ¿Pero cuántas iglesias había en Antioquía? Una. ¿Que se reunían todos en un mismo lugar? No necesariamente. Pueden haber tenido 100 casas para reunirse, pero siguen siendo ¿qué? Una. Esa es la perspectiva de la iglesia en la Biblia. Y estoy hablando del aspecto externo, que ni siquiera eso se conoce perfectamente. Primera de Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está donde? En Corinto. Y saben más adelante, cuando los corintios se enojan unos a los otros y comienzan a pelear e intentan dividirse, ¿qué les dijo Pablo? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Acaso está dividido Cristo? No se lo permitió, aunque tuvieran razón. Y luego Apocalipsis 1:11 es el más contundente cuando dice, escribe en un rollo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Las 7 iglesias que están ¿dónde? En 7 ciudades. Una iglesia por ciudad. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Eran ciudades. Una iglesia por ciudad. Así que conforme a estos versos podemos decir que la unidad más pequeña donde se podía encontrar la iglesia era la ciudad. Si había una iglesia que dijera yo soy la segunda iglesia, estaba mal. No existe la segunda iglesia y la tercera iglesia en una sola ciudad. Solamente existía una iglesia por ciudad. Eso lo dice ahí a todos aquellos que amen la palabra y quieran seguir la Biblia estrictamente. Ahí están los versos. Búsquenlos. Hechos 8:1, para aquellos que van a estarlo escuchando posteriormente en la radio. Hechos 13:1. Primera de Corintios 1:2. Apocalipsis 1:11. Anótelos. Véalos. Y pregúntese, ¿por qué una iglesia por ciudad? Quizá me puede decir, es que todavía no se habían fundado otras. No. Es que ese era el patrón bíblico. La manera de guardar la unidad era una iglesia por ciudad. Muchos preguntan,
¿cuál fue la primera iglesia? Saben, yo mismo he contestado a veces de manera apresurada. Y digo, bueno, la iglesia en Jerusalén fue la primera iglesia, pero deberíamos ser más específicos y decir, bueno, en términos de la expresión física de la iglesia en Jerusalén, no podemos decir de Jerusalén porque la iglesia no es de Jerusalén, es la iglesia que está en Jerusalén. Fue la primera, pero en términos de la iglesia como el cuerpo de Cristo, como la asamblea a salir fuera, no se puede decir que hubo una primera porque no hay una segunda. La iglesia es una sola expresión producida en la cruz mediante la muerte y resurrección de Cristo. Así que la iglesia es una sola. ¿Quién fue primero? ¿Quién fue segundo? Solamente en términos físicos la iglesia en Jerusalén. Pero en términos espirituales la iglesia es una. Y todavía va más profundo ahora en el aspecto subjetivo de la iglesia. Efesios 1:22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Qué está diciendo aquí? Que Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Qué es eso? Ese es el organismo que hablamos de la vid. Ese es el organismo de la vid. Ahora se está representando, en vez de una vid, por un cuerpo humano, un cuerpo físico, pero un cuerpo espiritual donde tiene una cabeza y tiene muchos miembros, todos conectados a esa cabeza. Por eso dice el 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Así que esta explicación que presenta Efesios nos debe llevar a considerar seriamente la realidad de la iglesia. Aunque sí, debe existir una expresión práctica de cada ciudad como testimonio de la iglesia, su vida y constitución no es nada físico, sino Cristo mismo. La única manera de usted entrar en la vida de iglesia es entrar en la realidad de lo que constituye la iglesia para poder vivir en la vida de iglesia. Usted puede visitar y puede estar allí y puede mirar, pero para que usted pueda entrar en la vida de iglesia, usted tiene que entonces entrar en las profundidades de las verdades subjetivas y entrar en la realidad que es Cristo mismo como vida en su vida. Eso es la iglesia. Muy diferente. Así que la iglesia es mucho más que un edificio, como digamos, voy para la iglesia, salí de la iglesia. Esa es la influencia del judaísmo. En el Antiguo Testamento sí había un templo y sí Dios habitaba allí, pero ya hoy no es así. Ahora Dios habita en nosotros. En los templos Dios no habita. Esa no es la casa de Dios. La casa de Dios es usted si usted recibe al Señor. Así es. ¿Y de dónde salió todo eso? La falsedad de las tinieblas, que ha afectado también hasta la interpretación de la palabra. La iglesia es mucho más que una organización humana con un nombre. No, la iglesia es la expresión agrandada de Cristo mismo. Es el vivir de Cristo, es el experimentar de Cristo y estar constituido de Cristo. Eso es la iglesia. Y aún más, la iglesia es la atmósfera de la nueva creación. Como un testimonio dentro de la vieja creación. En ese testimonio tenemos el vivir de la realidad de Cristo en los creyentes y eso produce la atmósfera para que Cristo tenga su reino en la tierra y su enemigo sea derrotado. Es decir, lo que Dios estaba trabajando en el universo, ¿sabe dónde Dios lo está haciendo ahora? Lo está haciendo en la iglesia. Pero no la iglesia tal y tal, de tal esquina y tal. No. Él está hablando de su cuerpo espiritual que nos conecta cuando Él entra en nosotros y venimos a hacer una sola cosa, tal y como la vid. Así que el resultado, el punto A, el resultado de recibir al Señor en nuestro interior es que llegamos a ser constituyentes de la iglesia. Y el recobro del Señor consiste en recobrar
la experiencia subjetiva de Cristo para la práctica de la vida de iglesia. Ese es el punto más crucial. Por eso es que el enemigo nos trató de desviar un poquito, pero este es el punto más crucial. Porque todo lo que hemos hablado y toda la experiencia que estuvimos trabajando es para entrar en esta realidad, que es la vida de iglesia. La iglesia, la cual es el resultado, otra vez, de nuestra experiencia subjetiva de Cristo, es Cristo constituido en los creyentes. Por eso, estos versos son tan importantes. 2 Corintios 5:16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué es eso? Cristo es para ser conocido y vivido dentro de la otra atmósfera, en la atmósfera del reino, la atmósfera de la vida, no para ser conocido y entendido en la atmósfera de las tinieblas. ¿Por qué? Bueno, porque ahora el apóstol Pablo nos dice en Gálatas 6:15, porque ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, y ahí podemos decir, ni la religión, ni las cosas externas, ni las leyes, ni las normas, no, sino una nueva creación. El Señor en la cruz produjo una nueva creación. Efesios 2:15, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Creó en sí mismo un solo y nuevo hombre. ¿Por qué hacía falta un nuevo hombre? Porque el viejo hombre estaba en la vieja creación y estaba completamente destruido. Así que Dios lo lleva a la cruz, paga el precio, lo redime, lo resucita y produce un nuevo hombre. ¿Y dónde está ese nuevo hombre? Ese nuevo hombre está en todos aquellos que entran a vivir la realidad. Así que la meta del proceso del rescate es sacarnos de la vieja creación y entrarnos en la nueva creación. El vivir en la nueva creación es el vivir de la vida de iglesia. Es decir, el vivir de la iglesia de los que han salido fuera de la atmósfera negativa y experimentan las experiencias subjetivas que vienen a ser la vida normal, cotidiana en la nueva creación. Es decir, comenzamos a vivir en la realidad de la palabra, la cual es ¿qué? Espíritu y vida. El Cristo que murió y resucitó se ha forjado en nosotros para producir la iglesia, la cual es su cuerpo. Cristo en sí mismo es la cabeza y Cristo constituido en nosotros es el cuerpo. Vamos al punto D. La vida de iglesia práctica es un resultado de nuestra experiencia de las verdades subjetivas. Cuando experimentamos las verdades subjetivas, la iglesia es producida espontáneamente. Usted puede incorporar un grupo en el gobierno. Cada gobierno tiene su manera de hacer las diferentes organizaciones. Pero el que usted incorpore un grupo con un nombre no hace la iglesia. Y el que usted construya un tremendo edificio y tenga eso incorporado en el gobierno y le llame iglesia, no hace la iglesia. La iglesia es la experiencia de Cristo como vida dentro de nosotros. Para que Cristo como vida dentro de nosotros tenga una expresión y tenga un cuerpo. De esa manera, la iglesia es producida. Quiero entrar en 2 de Juan 1:4 y con esto terminamos. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Oiga, mira qué expresión esa. Esta mañana compartía eso con los santos acá. Pero mientras lo leía esta mañana, de momento mi vista se me atascó cuando dice algunos de tus hijos. Siempre estaba buscando para compartir sobre el tema de andando en la verdad.
Pero de pronto mi vista se me atascó cuando dice algunos de tus hijos. Fíjense que no dice algunos, dice algunos de tus hijos. Es decir, está hablando de algunos cristianos que habían recibido al Señor, pero todavía no habían experimentado entrar en la realidad. Y Juan, al ver que por lo menos hay algunos que están andando en la verdad, aunque no sean todos, son solamente algunos de tus hijos andando en la verdad. No todos, hay muchos otros que no están andando en la verdad. Imagínense, algunos nada más. Pero ese algunos, Él se regocijó por esos algunos. Hermano, anhelemos ser algunos de esos, de los que andan en la verdad. ¿Qué es andar en la verdad? Andar en la verdad no es que conozcan la verdad solamente, sino que los creyentes andaban en esa verdad. No solo en las doctrinas de esa verdad. La verdad es la realidad de Dios. Andar en esa verdad es andar en esa realidad. No solo es conocerla, sino que tenemos que vivirla. La vida cristiana debería ser una realidad. La realidad que está en Jesús. Como dice en Efesios 4:21, si en verdad le habéis oído y en él habéis sido enseñados conforme a la realidad que está en Jesús. Y en 1 de Juan 5:6b, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la realidad. Luego en 3 de Juan 1:3, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu firmeza. ¿En qué? En la verdad. ¿Y qué? ¿Y cómo andas en la verdad? El destinatario no solamente se aferraba a la verdad, sino que también andaba y vivía en la verdad. La verdad acerca de la persona de Cristo no debe ser solamente lo que creemos, sino también nuestro vivir, un vivir que da testimonio de lo que creemos. En 3 de Juan 1:12, todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que vuestro testimonio es verdadero. La verdad de Dios revelada, que es la realidad de la esencia de la fe cristiana, esta verdad es la regla divina según la cual todos los creyentes deben andar y la cual determina el andar de ellos. Por consiguiente, esta verdad da buen testimonio del que anda en ella, como lo hizo en el caso de Demetrio. La realidad divina, especialmente tocante a la persona de Cristo, como se definió en la nota 2 de Juan 1:1, el Padre nos manda a andar en esta realidad, es decir, en la verdad divina hecha real para nosotros de que Cristo es el Hijo de Dios, a fin de corremos al Hijo como el Padre desea. Esta es la práctica de la verdad subjetiva. No piensen mucho, no naveguen mucho. Esto es vivir Cristo. Dejar que Cristo se forje en usted y usted viva fuera de la atmósfera del mundo, aunque esté en el mundo. Por eso el Señor decía, yo no te pido que los quites del mundo, solamente que los guardes del maligno. ¿Por qué? A Él le interesaba que estuviéramos aquí en el mundo viviendo en la atmósfera del reino de la verdad y de la realidad. Gracias, Señor, por esta palabra. Hazla real en nosotros, haz la vida en nosotros. Permite que podamos crecer, permite que podamos avanzar, permite que podamos tener una percepción en nuestro espíritu de lo que es la realidad y de lo que es el vivir la vida de iglesia. Gracias, Señor. Amén.